¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos todos de nuevo a Gracia Podcast, el episodio de el episodio 2, carnal. Episodio de El Dios. episodio de Dios. Obrigado, Deus. Y pues obviamente esperamos y queremos que a la gente le esté gustando, aunque llevemos un capítulo Uno previo. solo. Y pues que obviamente esperamos también que haya comentarios. ¿Sabes qué me gustaría hacer y que estaba pensando y planeando? A ver, Me dime. gustaría que para futuros episodios, o si se puede a partir de pudiera haber gente comentando o inclusive Preguntas, mandándonos, no sé si ya tenemos Insta, si no vamos a tener Insta próximamente. Próximamente. Ya O, tenemos TikTok, pero no Insta aún. Tenemos TikTok, o ya sea en la bandeja de mensajes de TikTok que nos puedan dejar opiniones y... Incluso en los comentarios de los videos, ¿no? Preguntas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, algo que sabes que me gustaría hacer es que de las cosas que vamos hablando, que creo que algunas o la gran mayoría van a ser vivencias, que pueda haber personas que nos puedan dejar sus vivencias o las experiencias. Y las que estén tal vez, no sé, más interesantes o que nos llamen un poquito más la atención, el poder Comentarlas, leerlas ¿no? y comentarlas, creo que estaría chido y nos ayudaría como a hacer comunidad. Y creo que estaría cool. Y eso está padre porque no sé si lo comenté igual en el anterior video, pero es una frase que me gusta mucho que dice: tú puedes ser la única Biblia que alguien entienda, ¿sabes? Sí, bro. Tú puedes ser ese testimonio que necesita la gente. Y que, no sé, igual si lo comenté en el anterior podcast, pero algo de lo que me he dado cuenta es que muchas veces en la iglesia, un tema controversial otra vez, funa, muchas veces en la iglesia lo que pasa es que queremos seguir alimentando a la gente, queremos seguir, predicándoles, que digo, es bueno, pero predicándoles de algo que ya pasó hace muchísimo tiempo, Sí. ¿sabes? De... Uy, sí, man. ¿Sabes? Yo lo había escuchado una vez como hay gente que vive de glorias pasadas, Exacto. ¿sabes? Como Eso. de hace un montón de años vivieron O, una no, cosa... o simplemente, ¿no? El de, hace la multiplicación de peces, ¿no? Sí, ok, Quieres sí. que la gente siga viviendo con eso que ya pasó y que Estuvo, obviamente es para... estuvo muy chido y como Exacto. tema de fiesta cool, pero Exacto. sigue habiendo bastantes No, cosas. y que gente que la verdad, siendo sinceros, es sin conversa o así, te dice, pues esas son cosas de un libro, ¿no? O Sí, cosas que digo, repito, obviamente es muy bueno, pero el hecho de que conozcan tu testimonio, de tu vida, de alguien que conocen, eso creo que es impactante. El hecho de que digan, yo conocí a este cuate y no es igual, ¿sabes? Sí. O sea, yo sé cómo era y ahora es muy diferente. Eso es lo que impacta realmente en la vida de alguien. Más como ¿cómo se llama? Conocerlo a fondo, ¿sabes? El hecho pues de ver su cambio, ¿no? De ver Sí. realmente quién era y ahora lo que es. Es lo que hacía a los apóstoles diferentes, ¿no? Que decían, yo quiero de eso que tú tienes, yo quiero eso diferente. Sí, y creo que también mucho, el aspecto de la cercanía, creo que yo lo puedo poner mucho en contexto, como cuando tienes una relación de pareja, ¿no? Vas conociendo a la persona y vas aprendiendo maneras y creo que a veces, creo que lo saben más las personas que están casadas, ¿no? Tal vez tus papás o personas de la iglesia que conocemos más grandes, Sí. de tal vez manías que habían, ¿no? Y que decían, ay, tal vez en un principio esto era como raro, pero cuando hay un cambio para bien, Exacto. no es cuando dicen, no, pues está cool, ¿no? Y está padre. Y creo que mucho de eso es también lo que nos gustaría como comenzar a ver en interacción, en comentarios y en más personas. Y pues no hay nada más real que eso, ¿no? Conocer a Dios a través de la vida de los demás, porque es Exacto. algo que tienes al lado, ¿no? Como dices, no es algo que está, obviamente es santo y la Biblia, ¿no? Y todo, pero creo que no hay nada mejor que verlo Que así, experimentarlo. inclusive palpablemente con alguien que tienes al lado. Exacto, porque obviamente es como el fútbol, ¿no? Es increíble verlo en pantalla, Sí. pero Imagínate ya estar en jugarlo. Santiago Bernabéu o algo. Imagínate, ¿no? Que te tocara jugar en un estadio así. Sí, obvio, es súper diferente. Y digo, no es lo mismo también jugar FIFA que incluso ver un partido, ¿no? Sí. Algo que, pues es algo, pues de otro mundo, ¿no? Experimentar, poder tú vivir las cosas como en carne propia. Sí, real. Entonces, pues los animamos a que nos puedan estar comentando ahí y próximamente estarlos
mencionando, porque creo que va a haber muchos temas que la neta van a estar muy interesantes y que van a dar paso a que podamos leer anécdotas e historias de otras personas. Inclusive pueden ser hasta vivencias graciosas, porque creo Sí, que ¿no? De todo. aún esta parte como de la fe siento que no tiene que ser rectitud plena. Creo que hay muchas cosas que podríamos decir, no manches, ¿cómo Sí, puede ¿no? ser que hayan llegado a pasar cosas así, no? Pero estaría cool. Que Y digo, es chistoso, pero sirve, ¿no? O sea, claro, como todos, es como, puede ser gracioso, pero siempre hay algo que de lo cual podemos aprender, ¿no? sí, sí, bastante. ¿Y sabes de qué estaba notando y que estuvo gracioso? En la edición del capítulo pasado me doy cuenta que repito la palabra genuino o genuinamente Como 20 demasiadas veces. veces, demasiadas veces. Sí. Entonces igual, a ver si alguien pone ahí cuántas veces dije genuino, genuinamente en el episodio pasado. ¿Cuántas veces repetimos las muletillas? Porque yo Sí, también repito muchas, nah, demasiadas. pero neta, bro, tú casi no, Casi no hablo, más bien. pero no hay muchas, pero yo neta sí a cada rato decía, hoy tengo que aprender a un A sinónimo, controlarnos. sí, o un sinónimo de genuino, porque es una palabra muy bonita, Es pero transparente la ajá, palabra. transparente o no sé, pero voy a tratar de amarrar mi boquita un poquito y no sacarla tanto. A flote. Exacto. Y para entrar en tema, fíjate que algo que me gustaría que pudiéramos hablar el día de hoy, que creo que es un buen tema de conversación y que yo lo traigo más o menos estructurado acá, tú traes algunas anotaciones, que eso Algunas está también muy ideas. cool y nos va a servir. Algo que puede ser crucial, creo, en la vida de alguien que tenga mucho tiempo en la iglesia o que tenga sus primeros pasitos, como decíamos también la vez pasada, el por qué sí creer o por qué no creer, hermano. Porque creo que estamos en una época en la sociedad en la cual creo que podríamos creer en un montón de De cosas, cosas. ¿no? Hay gente que cree en otro tipo de religiones, otro tipo de representaciones, en deidades como de muchas maneras, ¿no? Y creo que puede llegar a ser un reto, o sea, no sería muy, no sé cómo decirlo, pero muy engreído tal vez de nuestra parte decir, ah, pues es que es muy fácil creer cuando creo que puede haber muchos episodios en los cuales no es tan fácil creer, bro. Sí, 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 creo que es amplio el tema de creer, ¿sabes? Porque si tú vas a cualquier lado de la calle y le preguntas a alguna persona, ¿crees en Dios? Sí. Te va a decir Que sí. sí, claro. O te va a decir, pues sí, creo. O ¿sabes qué crees en incluso en el espacio? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas con las que hemos vivido influenciados, ¿no? Que todo nos prepara para eso, Sí. ¿sabes? Pero es algo que se ha normalizado como demasiado, ¿no? Pero realmente podrías tú experimentar a Dios, o sea, podrías decir que conoces a Dios, podrías decir que tienes una relación con Dios, y ahí es donde entra lo complicado, ¿no? Porque muchas personas, incluso, como lo decía en el capítulo pasado, incluso en Estados Unidos, en todos lados, el cristianismo es de una forma diferente, ¿no? Sí, total. Y no de una forma diferente incluso para mal, ¿no? Pero muchas, es lo que se ha hecho, es lo que hace la religión, es lo que hace pues todo eso, ¿no? El hecho de que tengan un concepto, una base sobre algo y quieran ir como un libro, ¿sabes? Y pues el cristianismo no se aprende, no sé, ¿cómo se llama? Sí, No sé, es un no es libro. nada más una serie de pasos que Exacto. tienes que cumplir uno tras otro y si te Exacto. faltó uno, Te retrocedes. exacto. Exacto. Sí, Es el hecho de experimentarlo, el hecho de creer, exacto, o sea, aparte de la palabra fe, ¿no? sí, Porque es solo creer que Él existe y que es una figura viva, que es una figura casi, bueno, palpable, la cual puede hablar contigo como tú y yo estamos hablando en este momento, ¿no? Y es complicado creerlo, ¿no? La verdad, yo he vivido 22 años de mi vida, bueno, 20 años de mi vida creyendo eso, ¿sabes? Creyendo que, pues sí es el Dios de mi papá y el Dios de mi mamá y el Dios de las generaciones pasadas. Pero había dicho, pues es Dios, o sea, yo sé que es un Dios buena onda, que nos bendice, nos da de comernos, todo, ¿no? Pero ahora puedo decir, pues sí, tengo una relación con Él, ¿sabes? Sé cuando me habla, sé cuando se enoja conmigo
Y también sé y disfruto mucho de ese sentido del humor tan agradable que tiene, Sí, ¿no? sí, y fíjate, creo que ¿por qué creer o por qué no creer? No desde un punto de vista porque está bien o está mal, sino que evidentemente creo que es un reto continuo, ¿no? Que no para, no hay un, o al menos desde mi perspectiva creo que no hay un día en el cual digas, ay, ya creo, y de aquí en adelante jamás voy a dejar de creer, ¿no? Porque creo que inclusive muchas personas o muchos ejemplos en la Biblia hubo de personas que vieron cosas que tú dices, o sea, imagínate, o sea, neta, creo que a veces nos cuesta un poquito tener la Visualizarlo, ¿no? perspectiva, exacto, pero, o sea, imagínate que tú eres una persona que está viendo cómo se abre el mar, o sea, imagínate que ahorita, ¿no? Que nos vamos a la playa y por alguna cuestión sorprendentemente sobrenatural nos toca ver el mar abrirse en dos, ¿no? Y aún así había No creer, personas o no hubo creer. personas que pasando poco tiempo ya no creyeron, ¿no? Cuando dices, o sea, no hay manera posible que después de haber Exacto. experimentado esto, alguien no crea, ¿no? O personas que vieron levantarse muertos, o no sé, una multitud de cosas que pudieron haber visto muchas personas a lo largo de la historia y que decías, o sea, obviamente tienes que creer, no hay otra. Pero es un reto, creo, al que estamos o llamados o que es parte de este transcurso y que creo que es definitivamente en el cual se nota qué tanta hambre o deseo tenemos de llegar al final de la meta, como lo pone el ejemplo, ¿no? Sí, Y creo que también es muy diferente creer en Dios y creerle a Dios, ¿no? Porque de creer puedes creer de dientes para afuera, ¿no? Y puedes llevar una vida cristiana súper superficial, de ir a la iglesia los domingos y no faltar, que te llamen a ayunar y ir y ayunar, ¿no? Pero es muy diferente creer en Dios a creerle a Dios, ¿no? Y creo que desde esta perspectiva, claramente, yo estoy seguro que a todos nos ha tocado algún punto en el cual nos hemos puesto en, híjole, mano, o sea, realmente, y lo digo desde un punto totalmente sincero, realmente esto en lo que estoy es lo correcto, es lo ideal, y evidentemente pasan cosas y dices, ok, sí, ¿no? Y al menos yo no creo que Dios se enoje, ¿no? En decir, ay, no, pues es que dudaste así, ¿no? Y creo que también otro ejemplo es la vida de Job, ¿no? O sea, ah, sí, creo que es la persona que realmente tenía todo para reclamarle a Dios, honestamente, oye, pero ¿por qué si yo neta has visto cómo he vivido, por qué vas a permitir que me pasen tantas cosas? O sea, sí. ¿no? Y creo que, y sí creo que pudo haber un punto, perdón hermano, creo que ahí vas, pero bueno, espérame. Pero creo que sí pudo haber un punto y si lo leemos como a detalle, creo que hay un punto en el cual, y creo que es algo que vas a hablar también, sus amigos, hay personas que se le acercan y le dicen, pero ¿por qué crees en tu Dios? Y es como, a la bestia. Y yo creo que ahí, justo ahí, parte de lo que estuve viendo en esta semana y confirmo cómo Dios me habla. Y cómo, porque yo trato de decir cosas que acabo de ver mis apuntes que quiero Sí, mencionar, pero como parte de esto y parte de un temor reverente se le llama. ¿Y qué es el temor reverente, no? El temor reverente es, me acuerdo porque apenas investigué, se refiere como respeto, admiración, eh, como, como eso, ¿no? Esa figura de admiración. Y por qué digo del temor reverente, ¿no? Porque Job podría decir yo que tenía un temor reverente, sí, ¿no? total. Pero, pero ¿por qué no? Es como si ahorita viniera, lo puse de ejemplo en mi devocional de esta semana, que es como si ahorita viniera Cristiano Ronaldo, ¿no? Y yo le quisiera decir, oye, es que el fútbol no se juega así, ¿no? Te voy a enseñar cómo se hace. O sea, y ¿sabes por qué? Porque él ya tiene un nombre, ¿sabes? Es Sí, como que ya tiene una carrera, una estructura y algo por el cual yo podría admirarlo, sí, ¿sabes? Y cuánto más no podría admirar a Dios, ¿sabes? Al que, como decía el salmista, eres el creador del universo, o sea, yo, dice, al ver las estrellas y ver las obras de tus manos, digo, ¿quién es el hombre para que tengas en él consideración, ¿sabes? O sea, él tiene un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Y es por eso que parte de ahí el temor reverente. Como decías, hay personas que al ver cosas tan maravillosas dejan de creer al poco tiempo
Pero, por ejemplo, ¿no? Decía que en el momento en el que Moisés abre las aguas, pasan todos los israelitas, y en el momento que cierra, dice que todos tenían un temor por Dios, Sí, ¿no? porque recién lo habían Y es experimentado. como lo que pasó incluso con mi abuela, ¿no? Mi abuela, tú sabes que tiene testimonios, ya falleció, Sí, pero muy tenía testimonios impresionantes. cañones, Sí, ¿no? impresionantes. Y obviamente, ¿no? Si a lo mejor yo hubiera vivido en esa época y lo hubiera experimentado, hubiera dicho, Sí, no hay manera que no nos puedo que no negues. crea, Sí, ¿no? Pero de repente solo empiezas a escuchar rumores, empiezas a escuchar cosas que hizo el Dios que no sabes, que no tienes presente y que no has conocido. Y es por eso que es tan difícil creer, es tan difícil creer para muchas personas que a lo mejor no pueden experimentar un amor genuino como el que hablábamos el podcast pasado. Y es eso, o sea, simplemente el poder conocer una figura el cual tú piensas que no está, pero en el momento en el que crees que está, aparece. Y nunca más desaparece. O sea, sí, siempre que necesitas ese consuelo, solo basta con voltear y abrazarlo, ¿sabes? Porque es lo que quiere él, es lo que dice su palabra, que solo necesitas creer en él y él va a estar, pues, y él va a estar, creer que él es tu salvación y él va a ser tu salvación. Dice, ¿cómo se llama? Creo que es, no sé si es Romanos o Apocalipsis, pero dice, yo he prometido ser su Dios, dice, pero ¿cómo van a creer o cómo van a saber que soy su Dios si nadie sí, se los no, presenta, sí. ¿no? Si nadie está ahí para decirles qué es lo que es. Y, y volviendo al tema, un poquito también, que por qué creer o no creer es porque yo puedo decir ahora que la palabra de Dios me da propósito, le da propósito a mi vida, le da un sentido a cómo puedo ver o no ver ahora las cosas, ¿sabes? Puedo decir, ¿sabes qué? Tengo claridad. ¿Por qué? Porque es lo que hace un rato te comentaba, que el Espíritu Santo te da eso, el que puedas tener un tiempo de calma, como igual siempre meto el fútbol porque me gusta mucho el fútbol, perdónenme, pero es ese Fifas. momento de calma donde tienes la pelota y muchas personas que a lo mejor Sí, no se saben ponen tanto de fútbol, nerviosas. lo primero que hacen es, ¿sabes qué? Me deshago de la pelota, ¿no? Entre menos tiempo la tenga yo en mis pies para que Sí, no me la quiten y no sea mi sí. culpa, Como pues dicen, ¿no? Le quema el balón. exacto. Sí. Pero en el momento en el que tú le das esa calma a tu vida, que es lo que trae Dios a tu vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el momento en el que dices, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A qué personas estoy afectando? ¿Cuántas personas estoy afectando? ¿Qué parte de mi vida estoy afectando? Y eso es lo que te da Dios, ¿no? Porque dices, Dios no me pide nada, no le puedo dar nada porque Él ya lo tiene todo, ¿no? Sí, Pero Él solo te da las bases para que puedas vivir una vida tranquila, ¿no? Una vida sin problemas, ¿no? Y eso es lo que te da el tener la calma, ¿sabes qué? Tomo una decisión, pero si tomo por esta decisión, me va a ir mal. Y es la calma la que te dice, ¿sabes qué? Mejor me voy por acá y pues me voy más tranquilo, ¿sabes? sí, sí, sí. Puedo... Y es eso, es conocer esa parte del creador. Sí, y sabes, creo que por ejemplo, yo lo tengo un ejemplo muy puntual. Eh, yo me acuerdo que tenía como tal vez 2 o 3 años que habíamos llegado a la iglesia. A lo mejor no te acuerdas, ¿no? Porque neta, neta, sí estabas muy, muy chico. Pero sí, como 2 o 3 años que había llegado a la iglesia. Y me acuerdo que un día de la nada mi mamá se comenzó a sentir muy mal, ¿no? Ella me cuenta que de repente estaba en el trabajo, salió del trabajo y se sentía rara, ¿no? Que caminaba y como que la luz o como que se sentía muy mal y sentía que se iba apoyando en la pared para caminar. Sí. Total que se le acercó a alguien, le dijo si necesitaba ayuda. No me acuerdo bien si llegó sola, la acompañaron a urgencias, la revisaron y en urgencias les digo, señora, usted está bien, ¿no? Nada más tome un poquito de agua, ¿no? Porque a lo mejor se insoló y tal. Salió y dice que la neta, o sea, No se sintió. ah, como muy espiritual, ¿no? Había un algo que ella sentía como, no, es que esto no está bien, o sea, no está No bien. estoy cómodo. Exacto, ¿no? Y dice que salió tal cual y se le acercó a alguien y le dijo, ¿usted está bien? Porque o sea, genuinamente se veía Mal. pues, mal, ¿no? Entonces que ya estas personas la ayudaron, la volvieron a acompañar al hospital, la volvieron a revisar y dice es que cuando me revisaron vi que las caras de las personas, de los médicos eran como de miedo. Dice que les preguntó qué pasó. Dice es que señora, si usted tardaba 5 minutos en llegar, a usted le daba un infarto. Y que además se quedó así, pero me acababan de decir que estoy bien. Y dice, no, o sea, no sabemos quién y si puede díganos quién fue, pero, o sea, fácil, 5 minutos máximo y usted le da un infarto, le da un algo.
¿no? Y me acuerdo que yo estaba en la escuela, me marcan que mi mamá está mal. Me acuerdo que en ese entonces ya eran como las 7, 8 de la noche y no llegaba mi mamá, yo ya estaba medio sacado de onda. Claro. Y llegó Oscarín, ¿no? Y Oscarín junto con otro amigo también de hace muchos tiempos, saludos al contador Carlos, alias Chiva, Shift. el Chief. Me ayudaron, me acompañaron al hospital. Genial, ahí está, perfecto. Errores técnicos. Pero me acompañaron al hospital, entré todo el rollo y mi mamá ya estaba internada, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, pues evidentemente yo tenía un miedo real, ¿no? De decir, ok, mi mamá está mala del corazón, como, ¿qué está pasando? Sí. Y me explicaron los doctores, ¿no? Me acuerdo que me quedé esa noche en el hospital y me decían los doctores, mira, te vamos a pedir que nos ayudes a revisar el monitor el que marca como la frecuencia cardíaca. Cardíaca. Dice, si ves que comienza a bajar de tal número, tienes que ir de volada a avisarnos, ¿no? Entonces, pues hoy que te quedas, pues no es para que duermas, es para que estés Estés apoyando a al vigilar a pendiente, tu ¿no? mamá. Entonces, en esa situación yo me acuerdo que yo decía, híjole, ¿y en dónde está Dios acá, no? O sea, ¿por qué en esta situación? Porque, por ejemplo, en contexto, ¿no? Mi familia es pequeña, somos mi hermana, mi mamá, mi abuelita y yo. Y somos todos, ¿no? Entonces, para mí era como, ok, ¿y Dios en dónde está acá? ¿Por qué me toca estar acá? ¿Por qué me toca estar, estoy viendo a mi mamá? Y me acuerdo que ni bien bajaban un poquito la frecuencia y me espantaba. Y créeme que creo que pude haber tomado la decisión de no creer y decir, ok, pero si Dios es real, ¿por qué mi mamá está así? ¿No? Y me acuerdo que mi mamá creo que estaba muy débil, me acuerdo también más o menos, que por ratos como que se despertaba y me agarraba la mano. Y me acuerdo que en una de esas me dijo, no sé también cómo me habrá visto, me dijo, ponte a orar, ¿no? Y me apretó la mano. Y yo dije, ok, creo que estoy más preocupado yo que mi mamá en ese Sí, sí, momento. sí. Y para mí eso fue como, o sea, creo que la que realmente ahorita Debería de estar debería preocupada. estar No preocupada es lo mi está. mamá, ¿no? Por cómo se siente. Y lo primero que me dice es Ponte a ¿cómo orar. ponte a orar? Y fue por mí como un golpe o un zape como de Dios, así como de, hijo, o sea, podrás preocuparte todo lo que quieras, ¿no? Y podrás inclusive ahorita preguntar si estoy o no, pero estoy, ¿no? Y me acuerdo que me la pasaba orando y cada que veía me ponía a llorar, a orar así de, no, Dios, por favor, que esté bien la presión de mi mamá, etc. Y para mí esa es una vivencia que fue crucial y es como, ok, hay momentos, o me enseñó, hay momentos en los cuales las cosas tal vez no van a estar como deberían pasar bien, Sí. pero Dios está ahí, ¿no? Y fue tan real que estuvo mi mamá internada una semana, días más, días menos, y recuerdo que de repente le iban a mandar a Puebla, si no me equivoco, a una operación del corazón, una onda así. Total que en la revisión antes de que se fuera, le dicen los doctores que ya no había nada, Que ya estaba ¿no? bien. Que su corazón estaba bien, ¿no? Y obviamente le sugirieron, ¿no? ¿Sabe qué, señora? Tiene que darse un chequeo cada cierto tiempo, que Sí. sé, porque hay antecedentes también de cuestiones en el corazón, entonces pues tiene que darse un cuidado, ¿no? Y para nosotros fue como, ¿en qué momento pasamos de cuando entró a que le dijeran, ¿sabe qué? Si no 5 minutos. viene a 5 minutos se muere. ¿Sabe qué? Pues o sea, no Pues ya está está, bien. ya no hay ningún dato Solo como de, de... de prevención, ¿no? Sí, ¿no? Y, Y y esto me hace tanto, digo, también tengo alguna que otra de anécdota esas, así, sí. pero lo que me hace referencia es apenas a un episodio de The Chosen y pues obviamente la Biblia, cuando pasa lo de no me quiero equivocar, la multiplicación de los peces Ok. y en la serie lo representan también como que la esposa de Pedro acaba de perder a su hijo, ¿no? Ujú. Y está súper
pues devastada, ¿no? Yo creo que todos estaríamos en lo normal, emotivo, ¿no? claro. Exacto, ¿no? Y Pedro está enojado, ¿no? Pedro está frustrado con Jesús y todo lo de la multiplicación se la pasa enojado, se la pasa molesto y ya cuando se van, se van en una barca, ¿no? Y Jesús no va con ellos, él dice necesito tiempo para orar y de repente hay una tempestad horrible, ¿no? Y Jesús de Oh, sí, ya repente, sé a qué vas, bro. Sí. de repente Jesús lo ve bueno, Jesús está caminando sobre el agua y lo ven los discípulos y piensan que es un fantasma, ¿no? Y de repente Pedro dice, no, es Jesús, ¿no? Y dice, Jesús, si eres tú, déjame ir caminando hacia ti, ¿no? Y se baja, ¿no? Y primero le dice, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué ayudas a las otras personas? ¿Por qué ayudas a las personas que no creen en ti? Y los que estamos aquí contigo y no te damos la espalda jamás y los que creemos en ti, no nos ayudas, ¿no? Y esa parte de la serie es tan... Porque obviamente te hace verlo Sí, como si tú estuvieras ahí, ¿no? lo Lo puedes como entender, ¿no? sí, Y le dice, yo estoy aquí, o sea, lo único que necesitas es darte la vuelta y verme, o sea, verme a los ojos y decírmelo. O sea, muchas veces creemos que Dios va a actuar. Dios es un caballero, ¿no? Y dice que Él no va a actuar hasta que sí. tú... Respeta los espacios, Exacto, o sea, respeta los tiempos. si tú dices yo puedo solo, Él te va a respetar hasta el momento que digas te necesito, no puedo más. Entonces de ahí te saca y dice, y es cuando Pedro se empieza a ahogar porque deja de creer en Dios, deja de verlo y se empieza a ahogar, ¿no? Dice, ayúdame, me estoy ahogando, necesito tu ayuda, ¿no? Y es cuando le ofrece la mano y se ve esa escena padrísima. Sí, se ve muy épico. Como solo entra la mano y lo agarra, ¿no? Y dice, solo necesitas creer en mí para poder hacer lo que tú Sí. quieras, pues. Y eso es impresionante, como a lo mejor tú decías, ¿dónde está Dios, no? Y solo necesitabas eso que te dijo tu mamá, Sí. cree en Él, cree, ora por Él, porque Él está aquí y Él va a hacer la obra. Y eso es lo importante, ¿sabes? Por eso dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo podrías hacer. Y no habla de cantidad, ¿no? Sino habla de Sí. estar seguro. Sí, convicción total. De no decir, si creo, sé que va a pasar, ¿no? Es creer Creer sin dudar. porque sé que va a pasar, ¿sabes? O sea, porque sé que ya pasó, o sea, porque ya tengo la victoria, ¿sabes? Pero es complicado también, es complicado. Sí, no, o sea, no es para nada fácil. Obviamente ahorita lo cuento y suena lindo, ¿no? Está conmovedor, pero realmente si trato de recordar cuál fue el sentimiento en ese momento, obviamente sí fue como una angustia muy fuerte que a esa edad pues jamás había experimentado. Imagínate, pues como hijo, ¿no? Estoy seguro que muchas personas han pasado por cuestiones más graves, ¿no? Sí, Pero pues como hijo ver a tu mamá en una cama de un hospital es complicado. delicada y es como, ok, creo que es un shock un poquito fuerte, ¿no? Sí, Y justo, ¿no? Como esa creo que puede haber muchas historias, anécdotas, vivencias que son como este punto de quiebre que es, este es como hay una canción, ¿no? Este es el momento de creer, ¿no? Porque es el momento en el cual estás experimentando y en el cual real puedes abrir tu corazón en completa honestidad a, ok, o sea, esto que acaba de pasar y esto que está pasando, igual, como lo digo muy seguro, ¿no? No es obra de la casualidad, o sea, no puede ser solo porque pasa y ya, ¿no? Tiene que haber un motivo detrás, y ¿no? es lo maravilloso, ¿no? Es de ahí parte la frase que dice, bueno, que dice, Dios nunca llega tarde, o Sí, sea, pareciera que dices, estoy abandonado, ¿no? O estoy en el peor momento de mi vida, ¿no? Pero igual lo dice la Biblia, ¿no? Dice, Dios endurece el corazón de quien necesita endurecerlo, porque muchas veces hay personas que no se quiebran con eso, ¿no? Podríamos sí, decirlo así. Y necesitan pasar por algo de verdaderamente fuerte, ¿sabes? Verdaderamente que digan, no puedo, ¿sabes? O sea, en el momento en el que de repente ves hacia arriba y dices, estoy en un hoyo en el cual no puedo salir. En el momento, y ese es el momento del que hablas, el sí, momento de quiebre, el momento que dices, no tengo otra salida, ¿sabes? O sea, donde terminan las fuerzas humanas y es donde entra Dios, ¿no? Donde dices, ya no puedo más, pero Él puede más. O sea, sí, Él total. es el que puede más. Y creo que ese está padre, la neta. No, y creo que es algo mm, que es totalmente importante dentro de la vida cristiana, el hecho de entender que obviamente creer en Dios, tener fe, el decidir creer conscientemente,
totalmente voluntariamente, no es algo que te ponga la vida resuelta, ¿no? Sería muy lindo que fuera así, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque la vida trae esas partes, ¿no? O sea, la vida, quieras o no, es esta vida física finita que es este instante y que hay circunstancias que pasan no por nuestras decisiones, sino pasan cosas alrededor que también son parte del plan de Dios, ¿no? Y que es en estas cosas en las cuales yo lo diría, nos ayuda o nos empuja a decir creo o no creo, porque creo que también he conocido amigos en este caminar de fe que vivieron algunas cosas y que su decisión fue alejarse, ¿no? Sí, Y si te soy honesto, pues es un punto pues muy triste, ¿no? Porque qué más quisieras que estas personas con las cuales vas creciendo y vas aprendiendo se siguieran queda. contigo, ¿no? En esto, pero das dando cuenta que cada quien toma esta decisión y cada quien toma su postura en temas de fe y hay gente quien vive cosas, te digo, similares o peores y dice, no, o sea, esto, si esto va a ser así, Ya no no, quiero. exacto. Y es algo que cañón está, mira, ya agarrando Ya la se agarraste la libreta, libreta. iba a agarrar la libreta para poder buscar y de repente dices algo, lo cual, este, Dale, dale, dale. me pasa apenas, ¿no? Estaba hablando, viendo sobre la vida de Esther, cuando dice que desde muy pequeña la adopta su tío y ¿cómo se llama? Es llevada al rey y para ver, como para unas pruebas de belleza, se termina casando el rey con él y pasa una vida lejos, ¿no? Una vida lejos de Dios, inclusive podría ser. Bueno, ella no, pero como que en el entorno en el que estaba, tanto que llega a un punto donde a su tío lo descubren, quieren exterminar al pueblo judío y llega a un punto de una decisión, ¿no? Que ella tiene que tomar. El rey aún no sabe que ella es judía y está decretado que van a ser exterminados, ¿no? Y entonces de repente se acerca su tío con ella y le dice, necesitas hablar. ¿Por qué? Porque estamos en un punto crítico, nos van a matar a tu familia y en el momento en que se enteren que tú eres judía te van a matar. Y ella se queda así como, pues, ¿qué hago, no? Y dice, ¿sabes qué? Oren por mí, ayunen 3 días, ¿no? 3 días y yo voy a hacer lo mismo, junto con mis sirvientas, ¿no? Desde ahí te puedes dar cuenta cómo la verdad es que eran personas de fe, ¿sabes? Personas que creían, a lo mejor porque habían visto milagros Sí. gigantes, pero eran personas dedicadas, ¿no? Y desde ahí dice, ayuna en 3 días y habla ella con el rey, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Pues si yo me merezco algo, me gustaría que salvaras a mi pueblo. ¿Por qué? Porque fue condenado al exterminio, ¿no? Y solo yo me quiero quedar con la parte donde le dicen, necesitas hablar, ¿no? O sea, no sé por qué circunstancia de tu vida llegaste a este punto, ¿no? Llegaste a ser a lo mejor la esposa del rey, ¿no? Porque dice, la salvación del pueblo de Dios va a llegar como tenga que llegar, Sí. ya sea por ti o O por por alguien quien más. sea. Pero si tú estás aquí, es porque eras tú el plan de Dios. Entonces, ¿lo vas a tomar esa decisión y es como tú dices, ¿no? Muchas veces tenemos circunstancias de la vida en la cual llegas a este punto y dices, no sé por qué estoy aquí, pero ya estoy aquí y necesito tomar la decisión que sea que voy a tomar, va a cambiar el rumbo de mi vida y así fue como pasó con ella, ¿no? Dice, le comenta al rey y en lugar del rey de matarla, le dice, ¿sabes qué? Por el amor que te tengo, voy a salvar al pueblo. Y dice, no sé por qué circunstancias de la vida estás aquí, pero necesitas tomar una decisión. Y esa decisión, pues, que te dé paz, ¿no? Sí. Que te dé paz y que sea voluntad de Dios. Sí, y acabas de de decir algo clave, carnal. Por amor a... hay muchos episodios en la Biblia en la cual la respuesta a muchas situaciones es por amor a tal persona, por amor a tal situación, por amor a tal. ¿Quién sabe que la Dios hizo el bendiga? milagro, Dios tal, ¿no? Y creo que es justamente el punto de creer, ¿no? Porque tal vez esta parte de creer lo que genera es que por amor a que Pablo decidió creer, a que Irving decidió creer, Dios está ahí, ¿no? O Dios está en su vida, o Dios
muestra el propósito genuino que había para esta vida, ¿no? Y que creo que mucho del punto o mucho del resultado final es este gozo que también muchas veces se describe, ¿no? Que aún, inclusive hay muchas canciones, ¿no? Que hablan, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, pase lo que pase, etc., hay gozo, ¿no? Y que pueden haber muchas situaciones y te das cuenta, que te digo, la vida no es rosa y no es fácil, ¿no? Pero encuentras como estas ganas o esta voluntad de hallar gozo en medio de estas situaciones, eh, que creo que para alguien que no cree o que no ha creído, sería Es como difícil. un punto devastador en su vida, ¿no? Creo que hay muchas personas que tal vez tristemente han optado por otras situaciones muy delicadas, ¿no? Justamente tal vez por no tener esta De parte, creer, ¿no? ¿no? O esto de creer o este amor, ¿no? Y creo que justo esa es la diferencia crucial en creer y no creer, ¿no? Porque creer puede hacer que haya gozo en medio de estas cosas y definitivamente no creer puede hacer que Que este no. tipo de situaciones sean un abismo total en la vida de alguien más. Exacto. Exacto, porque y es que lo dices, ¿no? O sea, de hecho lo puedo comparar ahorita que lo dices con una relación de pareja, ¿no? Tú en el momento en el que, una mujer, ¿no? En el momento en el que le dice un hombre, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? Estás creyendo en que él va a ser un buen novio. Sí, ¿Por qué? Porque a lo mejor ya te lo está demostrando, lo que sea, pero tú estás dando un salto de fe en que sí, algo crees, incierto. en que estás creyendo en él, en la persona, ¿no? En lo que sientes por ella y estás creyendo, ¿no? Y es una forma fácil de expresarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú crees en Dios es eso, es creer que Él puede hacer algo nuevo en tu vida, ¿no? Sí, Y realmente cuando crees en tu novio, no es como que dices, creo, pero de lejitos, ¿no? No ajá. quiero, no quiero Voy a dejarme ir creer como por gorda en tobogán. poquitos. ¿Por qué? Porque eso termina también en una relación mala, pues. Sí, En no creer que pueda hacer un cambio, entonces, pues ya como salga, ¿no? Ya. O no me dejo ir tampoco tanto. Y después la novia dice, no, pues es que no estás dando todo, ¿no? es Y justo. es el dar todo, ¿no? Es el... Creo que justo es el punto, hermano, porque creo que no estar tan convencido de esto puede hacer que no lo des todo, ¿no? Y Exacto, precisamente creo que es lo que quiere Dios al final de cuentas, ¿no? Que vas a creer o me vas a amar, pero dalo todo, ¿no? Y, exacto. y, y obviamente creo que entiende esta fragilidad de nuestra mente, de nuestras emociones, que somos seres carnales, ¿no? Y que evidentemente estamos en búsqueda de una perfección y de seguir los pasos de Cristo, Sí. pero es como esta parte de, o sea, tú ámame, pero dalo todo. O sea, no me ames por poquitos, no me ames a medias, no me ames a veces. Si vas a creer en mí, o sea, créelo en totalidad y en plenitud. No dudes. Exacto, ¿no? Y creo que justo ese es el punto al cual quería que pudiéramos llevar esta plática en esta ocasión, que pudiera ser una fuente de ánimo para alguien que tal vez en estos momentos no está viendo la situación tan clara, ¿no? Porque creo que en esas cosas eh, puede que no encuentres quien te dé como La justamente claridad. esto de que te extienda la mano y Y que te pueda saque. sacar de ahí, ¿no? Y que esto creo que puede ser un motivo o que alguien pueda decir, ah, ok, ¿no? Tal vez esto que yo estoy experimentando no es el final de la historia, ¿no? Es, Y qué cañón porque es el versículo que te dije antes de empezar, dice sí, 1 Corintios 15:58 en traducción lengua actual, dice, por eso mis queridos hermanos, manténganse firmes, nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. sí, sí, nada es en vano y totalmente nada es en vano. Y creo que, por ejemplo, es algo que a veces le he intentado compartir un poquito a Amay en el sentido, porque me acuerdo que justamente esto con lo cual empecé fue porque una vez me preguntó, ¿por qué crees? ¿No? Y para mí, créeme que fue una pregunta que me reventó muy duro, porque creo que tal vez, no sé si nunca o tal vez en mucho tiempo alguien me había preguntado real, Eso, ¿por qué decides creer? ¿No? Y poner, ok, pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué creo? O sea, real sé que no es una costumbre, ¿no? Sé que es una decisión que yo he tomado,
Sí. Y que sea en la iglesia en la que estoy o en la iglesia en la que sea, yo jamás me voy a apartar de seguir a Dios o de buscar a Dios, ¿no? Eso Sí. es algo que nunca se va a apartar ni de mi vida ni de mi corazón. Entonces, creo que esa es la clave fundamental, el hecho de que todo tiene una razón de ser, ¿no? Y que nada es en vano, que este esfuerzo que hacemos por ser la parte opuesta del mundo, ¿no? De la cultura en general, porque creo que sí somos como la contraparte total, no es en vano, ¿no? Y que creo que a veces personas tal vez más jóvenes que yo, ¿no? O en otro tipo de edades, pueden encontrar un reto muy grande en decir, pero ¿por qué creer cuando hay tantas cosas en las cuales podría estar disfrutando y gastando el tiempo y viviendo experiencias, ¿no? ¿Por qué creer? ¿No? Pero creo que cuando lo conoces y lo experimentas, Sí. real es como, sí, o sea, no hay manera en la cual esto, No sea verdad. sí, no sea verdad, real. Eso último que me dijiste me hace mucho sentido porque decías antes, ¿no? Bueno, yo te decía que la palabra de Dios da propósito, ¿no? Y decías que para algunas personas puede ser una decisión que la cual sea catastrófica. Y eso es lo que nos hace diferentes al mundo, ¿sabes? El, el que podamos encontrar propósito, porque muchas veces dice la gente, es que vale la pena querer y muchos, al momento de ¿cómo se llama? De... Las ay, circunstancias, se me estaba yendo el hilo. Pero muchas veces al momento de decidir creer es cuando... reconecta, carnal. Perdón. Pero bueno, creo que vas un poquito al punto de el reto de por qué algunos creen y no creen, ¿no? Siento que vas un poquito en Sí, ese sentido, en cómo para cuando hemos experimentado la gracia, ¿no? Cuando hemos experimentado el amor de Dios genuino, eh, es un punto de partida a cómo vamos a comenzar a vivir y a tomar muchas otras decisiones, ¿no? A comparación de tal vez alguien que decida no creer, ¿no? Que eh, creo que pues cada quien decide qué rumbo quiere tomar, ¿no? Pero creo que tal vez el no creer te puede llevar a enfrentar muchas situaciones en las vidas en la cual no vas a tener, ¿no? Esta parte que te da paz en medio de la es eso. calma. Justo el hecho cuando te digo que te da propósito, el hecho de que te dé propósito, hace que cuando pases por cosas que son realmente complicadas, encuentres gozo en esas cosas que son realmente Sí, complicadas, ¿sabes? El hecho de que pasa algo de lo cual alguien puede ser catastrófico, tú encuentras lo que Dios quiere para tu vida, ¿sabes? El decir, ¿sabes qué? No quiero ser a lo mejor ofensivo con alguien, ¿no? Pero a lo mejor perdí a mi mamá, ¿no? Y pues para todos puede ser una circunstancia sí, tremendamente devastador. mal, ¿no? Tremendamente terrible, ¿no? Y lo es. Pero Dios tiene un propósito para eso, ¿no? Sí, aunque sea Puede, complicado de ver. exacto, puede que a lo mejor te des cuenta del error que tuviste, a lo mejor estar peleados, ¿no? Y dices, no, es que estaba mal, ¿no? Sí. O que estuvieras tan pegado con ella que dices, a lo mejor estaba haciendo incluso una distracción, ¿no? Para mi vida. O encontrar el propósito. Por eso es que decía que la palabra de Dios te da propósito para tu vida. Y muchas personas piensan que igual se desaniman porque dicen, no, es que mi recompensa viene después de la muerte, ¿no? O tengo que pasar y la verdad es que me gustaría disfrutar. Pero el cielo o la recompensa se disfruta desde el hoy, ¿no? Sí, Desde el eso. El poder encontrar propósito en cosas malas, que para otras personas dicen, oye, tienes una mala suerte terrible. Yo decir, ¿sabes qué? Es propósito, ¿sabes? O sea, es algo en lo cual estoy seguro que voy a crecer o que es para mi crecimiento, ¿sabes? sí, El ver, como dicen muchas personas, el lado positivo, ¿no? Pero es tan fácil ver el lado positivo cuando estás con Dios. sí, total. Y justo no caemos, o creo que para nosotros no caen en si es cuestión de suerte o no, sino que tiene Sí, un propósito para un plan, encauzarnos sí, a un fin en específico, ¿no? exacto, Y que este fin puede servir para multitud de cosas, ¿no? sí, Por ejemplo, con lo que comentaba hace rato de mi mamá, ¿no?
Me acuerdo que ella cuando se comenzó a sentir bien, ella comenzaba a hablar con las personas de las camas que estaban al lado, ¿no? Y me acuerdo que se ponía a orar con estas personas y era como, ok, y ponte en la perspectiva, ¿no? Y estás ahí y decides, pues voy a compartir, ¿no? A preguntarle a la persona al lado, oye, ¿Cómo estás? ¿tienes ¿Por qué familia que está llegaste? aquí contigo? ¿Te están visitando? ¿Cómo estás? ¿Qué te van a hacer? ¿No? Creo que ese tipo de cosas en las cuales entiendes que esta circunstancia tiene una razón de ser, ¿no? Tal vez no es una circunstancia cómoda, pero tiene una razón de ser, ¿no? Y que al final de cuentas, creo que es lo que le termina dando sentido al por qué sí creer o por qué sí vivirlo, ¿no? Porque real encuentras que no es solamente una situación vacía y aislada y que pudiéramos verlo desde un punto de vista de que somos tan pequeños y diminutos en el universo, si nos comparamos y lo ponemos como en perspectiva, somos polvo que pasa y que es fugaz, pero entender que este pequeño polvo que somos no es un desperdicio y ya, ¿no? Que hay un algo y hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros y que creo que también, como también para ir culminando, creo que también es lo que puede pasar a alguien, ¿no? De si mi vida tiene sentido o no, o si tiene valor, o tiene, pues sí, propósito como Exacto. tal, ¿no? Y es como, sí, sí lo tiene, es valiosa, ¿no? Y lo, Sí, lo poco o mucho tú crees que estés haciendo, lo vale, vale. ¿no? A lo mejor, como decías, ¿no? Lo que estás haciendo es regalar folletitos en tu trabajo, o sea, eso le puede Cambiar la vida. cambiar la vida a alguien, ¿no? A lo mejor tienes un amigo que jamás había escuchado, ¿no? Y experimenta esto a través de ti, de tu familia. Es simplemente dar amor, ¿no? Y son tan conceptos tan básicos como lo que decía Jesús, ¿no? O sea, has oído que odies a tus enemigos, bueno, y ames a los que te hacen el bien, pero yo digo ama a todos, o Sí, sea, ¿por qué? Porque la gente necesita amor, necesita de mí, porque yo soy amor. Entonces dice, repártelo a quien tú quieras, que yo me voy a encargar de lo demás. sí, total, realmente. Entonces, eh, pues para ir cerrando, hermano, creo que si pudiéramos, yo estoy seguro que si alguien nos preguntara, ¿debo creer? Creo que la respuesta rotunda sería sí, Sí, vale la pena. totalmente, definitivo, pero sabiendo que cada uno lo necesita experimentar, Exacto. ¿no? Que no lo puedo vivir por lo que tú has visto o experimentado, sino real, tengo que vivir yo este proceso de realmente llegar al convencimiento maduro de, ok, sí voy a creer, ¿no? Porque creo que también es un aspecto de madurez. Y es como, simplemente yo creo que esto está increíble para poder culminarlo. Y es como cuando te subes a un tobogán gigante, ¿no? Uf, Que sí. dices, obviamente estás, eh, eh, estás dispuesto a arriesgarte, a disfrutarlo. Porque obviamente puede que el tobogán vaya bajando muchísimo y esté súper adrenalina y de repente baje y esté muy tranquilo y de repente vuelva a bajar y de repente tenga 1000 vueltas. Y es eso, ¿estás dispuesto a disfrutarlo? ¿Estás dispuesto a disfrutar los momentos de emoción, de tristeza, de todo? O sea, porque te estoy diciendo que vale la pena, Sí, pero ¿estás dispuesto a querer experimentarlo? ¿A querer vivir eso? Porque eso es como la respuesta, como, como el consejo que yo podría dar, ¿no? Porque obviamente creo que yo podría decir que sí he estado alejado y nada llena, ¿no? Nada es completamente satisfactorio como el sentirte amado, como el sentirte querido y que más que todo tiempo, sí, en todo lugar. sí, y creo que podemos fallar en muchas cosas y podemos fallar tantas veces, siendo totalmente honestos, pero creo que esta parte de la gracia y comprender el perdón es lo que nos hace redireccionar todos los días, Sí, todos los días, todos los días, ¿no?
y que al final de cuentas es lo que le da propósito y sentido a nuestra vida total, ¿no? Entender que dependemos totalmente de Dios en todas las circunstancias y aprender a experimentarlo, porque evidentemente si no lo experimentas, es complicado. un Dios lejano, ¿no? Y justamente lo que quiere Él es Ser un Dios. estar ahí al lado, ¿no? Estar tal cual en esa salita del hospital en donde estás sentadito, estar ahí, ¿no? Que Dios no solamente está encerrado en las cuatro paredes de una iglesia, Dios está ahí en donde está, no sé, una persona tal vez llorando en la escuela porque tal vez los amigos lo critican o le tiran hate porque decide creer, ¿no? Y Dios está también ahí en medio de tal vez recién una ruptura amorosa, ¿no? Dios está en cada aspecto de nuestras vidas. Eso quiere ser literalmente como si fuera ahora nuestro teléfono, ¿no? Genuino. Pasa algo, pues luego lo busco, ¿no? Luego Lo necesito... primero que hago. Exacto, Sí. que sea tu primera reacción, que necesites que me pasa esto y voltear a ver y decir, ¿qué hago? Dame la luz, por favor. Sí, real. Entonces, pues, muchas gracias a las personas por escucharnos. Esperamos Por soportarnos. que esto que hablamos no solamente sean palabras vacías, sino realmente puedan ser punto de conversación inclusive. Creo que estaría muy cool que este tipo de cosas lo llevaras con tu grupo de amigos, ¿no? Y creo que estaría chido Que lo sacaras a tema. sí, que lo sacaras a tema. Ya tienes un tema para hablar saliendo de la iglesia. O un O con domingo cualquier llegando, persona. sí, o un domingo llegando al trabajo o a la escuela. Creo que ya hay un tema que puede ser interesante. Sí. Y pues nada, gracias. Nos vemos en la próxima. La próxima edición de Definiendo si se sube en lunes o en viernes. Yo creo que en lunes. lunes, yo creo. Lunesito. Yo creo que... Para que te ayude a iniciar con toda la semana. Exacto. Sí, exacto. Entonces, pues próximo lunes. Ahí para Hay los vidrios. la persona que edita, que soy yo. Ahí le echamos ganas para que sí se suba los lunes. Entonces, ¡Ánimo! es todo. Bye.